Buenos días a todos, nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al mensaje del SEDAC, o sea, de los obispos de Centroamérica. Dice así: mensaje del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC. Gracias a su constancia, salvarán su vida. Lucas 21:19. Primero, los obispos de Centroamérica reunidos en asamblea en la ciudad de Panamá del 21 al 25 de noviembre, dejándonos guiar por la voz del Espíritu Santo y en comunión con el Papa Francisco, que nos alienta a vivir la realidad sinodal de la Iglesia en este camino de enriquecimiento, escucha y ayuda mutua, queremos compartir la esperanza que Cristo Rey nos regala y que el Adviento nos invita a vivir a los cristianos que peregrinamos en Centroamérica. Segundo, sentimos profundo dolor ante la dura realidad social, política y económica de la región, marcada en particular por la pobreza y la desigualdad, por la fragilidad de nuestras democracias y el Estado de Derecho, por el creciente fenómeno migratorio hacia el norte y otros países, debido a estas causas que, por otra parte, constituyen un gran apoyo a tantas familias y economías locales por el envío de las remesas. Agradecemos y animamos por su solidaridad a las iglesias receptoras que han acogido y siguen atendiendo como buenos samaritanos a los migrantes. Tercero, nos preocupa la polarización ideológica y muchas veces también religiosa a la que queremos responder con la fuerza del Evangelio que ilumina y le da sentido a la vida. Cuarta, la situación de Centroamérica es reflejo del complejo panorama internacional con sus consecuencias para nuestras economías y la paz social, pero sabemos que los tiempos difíciles son también oportunidades para fortalecer nuestra fe y vida cristiana, por lo que encontramos motivos para la esperanza que nos anima. Quinto, desde nuestra mirada de pastores cercanos, acompañamos y oramos por nuestros pueblos en sus realidades particulares, de modo especial por las iglesias locales que viven su experiencia de fe en medio de presiones, a veces extremas y dolorosas. Merece una mención concreta el testimonio valiente y de comunión que la Iglesia en Nicaragua, a la cual manifestamos nuestra solidaridad con la oración y cercanía. Sexto, constatamos en los diversos países el entusiasmo e interés por la invitación a escucharnos y a caminar juntos. Está provocando en particular en los jóvenes, que son gran mayoría en nuestra población, muchos de los cuales han respondido a la vocación en los seminarios y casas religiosas y como laicos comprometidos. Séptimo, vemos en Centroamérica una iglesia que camina, que crece, pobre, sufriente y modesta en sus medios ante la cantidad de problemas y desafíos que la acechan, pero animada desde la primera visita del Papa Juan Pablo II hace casi 40 años por la canonización y beatificación de los mártires de las iglesias locales de Guatemala y El Salvador, la visita del Papa Francisco a Panamá con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud y el camino suscitado por la Quinta Conferencia General de los Obispos en Aparecida. Todo ello nos impulsa a la misión y al proceso sinodal, fortalecidos por la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y otras iniciativas. Octavo, queremos discernir los horizontes nuevos que esta etapa de nuestra historia nos está marcando. Alentamos a las familias a seguir siendo el espejo, el espacio
en el cual los niños y jóvenes crecen y maduran, iglesias domésticas en las que nace y crece la fe. Animamos a las comunidades a no desmayar en el entusiasmo que han manifestado en su respuesta a la participación en el camino sinodal. Noveno, el SEDAC, desde su fundación hace 80 años, está comprometido claramente en este camino sinodal. Exhortamos al laicado a avanzar en su formación para incidir en la vida social, cultural y política. Reconocemos y nos alegramos por el aporte positivo de las mujeres en la Iglesia y alentamos su trabajo misionero. Décimo, bajo la mirada y la presencia de Santa María la Antigua, sus hermanos obispos, y firman en nombre de todos el presidente del SEDAC, Monseñor Roberto Camilleri, y el secretario general del SEDAC, Monseñor José Antonio Canales. Gracias por su atención y quedamos a su disposición por algunas preguntas. Con gusto intentaremos dar respuesta, bien sea sobre lo que hemos leído, que es el mensaje de la asamblea del SEDAC que tuvo lugar la semana pasada, o de algún otro punto que ustedes quieran que comentemos. La primera pregunta corresponde a Gerardo Jovel, YSKL. Buenos días, arzobispo. Conocer un poco sobre si tiene conocimiento cuándo será la llegada del nuevo nuncio apostólico al país. El día de ayer se trascendió el nuevo ordenamiento como obispo en la ciudad de Roma. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el nuevo nuncio, nombrado ya por su santidad el Papa, como todos sabemos, es Monseñor Roberto Cona, Luis Roberto Cona. Y él ha trabajado en el Vaticano, en la Secretaría de Estado, en otros lugares también, pero últimamente trabajaba en la Secretaría de Estado del Vaticano, y al ser nombrado nuncio en El Salvador, también se le nombró obispo, más aún arzobispo, y como todavía no estaba ordenado obispo, se le ordenó el día de antier, el día 2 de diciembre, viernes 2, fue su ordenación episcopal en la Basílica de San Pedro, en Roma. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos, sinceramente todavía no sabemos, pero esperamos que sea pronto, posiblemente en enero. En alguna ocasión hablábamos los obispos con el representante de la Santa Sede en la Nunciatura y nos dijo eso. No sabemos, pero posiblemente será en enero. Hasta allí tengo conocimiento. Les aseguro que nomás tengamos conocimiento se los comunicamos, ¿cómo no? Muchas gracias por la pregunta y por el interés que tienen sobre ese acontecimiento. La siguiente pregunta corresponde a Porfirio Mercado, Canal 21. Buenos días, monseñor. Por aquí, por el micrófono. Pase, por favor. Bueno, buenos días, monseñor. Buenos días. Hay dos puntos que han acaparado la atención estos días en El Salvador. Uno tiene que ver con la propuesta de las reformas a las pensiones y otro con el inicio de la quinta fase del Plan Control Territorial. Quisiera saber un comentario suyo sobre esta propuesta que ha generado entusiasmo en la población, en diferentes sectores, pero que también cautela en otros, las reformas a las pensiones y posteriormente el tema del cerco militar en Soyapango. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Ciertamente, como usted dice, han sido los temas de la semana.
En cuanto a las pensiones, es un tema que nosotros como iglesia lo venimos tratando ya de buen número de años atrás y pidiendo que haya justicia. Incluso en la carta pastoral que publicamos antes de las elecciones de los señores diputados, escúchenlo, le titulamos, y quisimos en esa carta pastoral, ganara quien ganara, poder dar algunas sugerencias, algunas luces para la buena marcha, el buen gobierno, digamos, del país, hacer sugerencias. Hablábamos, entre otras cosas, de que era necesario que se estableciera un sistema justo de pensiones. Y bueno, esto se ha manejado también por muchos sectores de la sociedad, naturalmente. Yo estoy diciendo lo de la iglesia, pero son tantas las personas que se han expresado y se creó una expectativa y ahora se presenta la reforma. Y usted dice bien, a muchas personas les ha parecido que es bueno. Y yo creo que es evidente el avance en esta reforma, porque nunca habíamos tenido una reforma de esa naturaleza, porque en otras ocasiones, yo no quiero culpar a nadie en el pasado, ni mucho, no es mi intención, pero lo cierto es que los trabajadores no se vieron favorecidos, sino más bien perjudicados. Esa es la realidad, y no de una reforma, sino de todas las reformas, desde que comenzó el sistema. Y bueno, y eso, como hemos dicho, no es justo, porque el dinero es de los trabajadores y todo lo que gana ese dinero debería ser en beneficio de los trabajadores mismos. Es un tema de justicia y es lo que hemos venido diciendo. Entonces ahora nos parece que hay medidas que ciertamente favorecen al trabajador. ¿Hasta qué punto? Bueno, siempre sería conveniente mayor beneficio para los trabajadores. 400 mensuales en la pensión mínima serán suficientes para la canasta básica, etcétera. Parece que no, o sin duda que no. Pero ¿hasta dónde se puede obtener una pensión lo más digna posible? Si antes era la mínima, o hasta la fecha es 210, me parece. Entonces ya hay un beneficio marcado, sin duda. Si no se va a permitir que ninguna institución, incluyendo el gobierno, meta mano en esos fondos, pues qué bueno, qué bueno. Etcétera. Si se les aumenta un punto a los patronos, muy bien, es justo, más posiblemente debería ser, no que la vez pasada se les aumentó a los trabajadores, ¿no? Entonces está bien. Sin embargo, yo sinceramente creo que aunque sea buena la reforma, es siempre una reforma del sistema que, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, es un sistema nefasto, caduco, por no decir otros epítetos, que ya no debería estar, ya debería ser superado. Si en Chile, que es donde surgió este sistema, porque me parece que lo que nosotros tenemos es una importación de allá, entonces no lo soportan y han habido grandes problemas sociales, entre otras cosas, protestando por este sistema injusto de las pensiones. Entonces, qué bueno que ahora entra en debate. Yo tengo entendido que el proyecto va a ser discutido, va a ser consultada la ciudadanía. Qué bueno, eso es magnífico. Entonces, yo modestamente pediría que se revise la posibilidad
de cambiar la estructura misma del sistema, tener un nuevo sistema, un sistema propio, un sistema justo, un sistema que garantice el beneficio de los trabajadores, tal vez de naturaleza mixta, que no del todo público, pero tampoco privado, y donde por supuesto los trabajadores tengan mucho que ver, y sobre todo los trabajadores pobres, los trabajadores que de veras necesitan de este beneficio, de la provisión social. Ellos deberían ser los principales. De hecho, en esta reforma me parece que se tiene este enfoque, y es el enfoque correcto, pero ojalá se pudiera avanzar más. Yo diría que conviene que se libere al pueblo de una estructura que no le permite hacer uso de sus propios fondos de ahorro, de su propio beneficio, ¿no? En un sistema de previsión social como debería ser. Bueno, yo me quedo aquí, ¿verdad? Pero sí externo mi punto de vista con el fin del bien de todos, porque si tenemos un sistema justo, todo el mundo estará bien. Todo el mundo estará bien. La justicia nos ayuda a la convivencia. Yo no quiero pensar que el día de mañana hay una explosión social o algo parecido por un tema que no se llegó a fondo. Pienso que es el momento en un diálogo abierto, sincero y amplio, escuchando a los que nunca se les ha escuchado, que son los trabajadores más pobres, y que pudiéramos solucionar este problema de una vez, que se llegara al fondo, y no con una reforma que, por buena que sea, es solo una reforma. Con esto no quiero decir insisto, que lo que se propone sea malo. No, me parece que está muy bien, qué bueno que se está haciendo esta propuesta, magnífico, pero a lo mejor convenga todavía ir más allá y buscar de una vez solucionar el problema, comenzar una nueva cuenta y con todo en orden. Eso es lo que yo diría, con el mejor ánimo para el bien de todos. El otro tema, Monseñor, me refiero al cerco militar de Soyapango como parte ya de la quinta fase del Plan Control Territorial. Muchos lo ven con preocupación por lo que esto puede significar en cuanto a derechos humanos, pero la gente en las colonias están más conformes por la forma en que hay más seguridad. Un comentario de la Iglesia, en este caso suyo, sobre este tema. Sí, gracias. Vean, nosotros como Iglesia queremos el bien de todos, ¿verdad? Queremos la paz social. Y de todos es conocido que aquí hemos vivido una situación de violencia insoportable, indecible, de dónde venimos. Entonces, con todo nosotros estamos siempre abogando porque no sean encarceladas personas inocentes. Eso vaya por delante, siempre vamos a velar porque no se le trate al inocente como culpable. Eso no sería justo. Que si es involuntario porque en el grupo estaba en el lugar equivocado, etcétera, sí, pero ojalá se tuviera el cuidado y se especializara la mecánica para que se sea, como dijéramos, se sea capaz la operación de no perjudicar a los inocentes. Y luego lo que usted decía, la sociedad civil, que también sea salvaguardada en su bienestar, en su tranquilidad. Y por lo que yo he visto con los reportajes de ustedes, ese cerco que han hecho tiene ese cuidado, y lo que también expresaban ellos en una conferencia de prensa,
les preocupa mucho de no maltratar a nadie. Entonces, sino al contrario, garantizar seguridad al municipio y a la zona. Y las personas que vi que entrevistaban hablaban que se sentían bien, lo que usted ha dicho, con más seguridad. Ahora, en cuanto a la persecución del crimen, bueno, si ha habido crimen, hay investigación y lo que se hace en todas partes, cualquier sociedad civilizada, es perseguir el crimen para llevarles a la justicia. ¿Qué se va a hacer? Eso es así. De modo pues que lo que yo diría es que se salvaguarde el bienestar de la comunidad y también, por supuesto, que se evite todo lo que sea posible el encarcelamiento de personas inocentes. Y en los que ya se han capturado, ojalá que si hay personas inocentes, se les libere pronto. Pero por lo demás, me parece que es no solo un derecho, sino una obligación del gobierno de perseguir el crimen, porque es su deber velar por la seguridad nacional. De modo que en eso no es una novedad, porque no se había hecho, pero es lo que se debe hacer en todas partes, en cualquier sociedad civilizada, es lo que se hace. Claro, aquí el problema era grave, era grande, y entonces han tomado estas medidas. Esperamos que todo sea para bien y que todos estos esfuerzos lleven a una paz social. Eso es lo que se pretende. Nada, eso es lo que yo diría. Gracias. La siguiente pregunta corresponde a Briselda Morán, Canal 10. Buenos días, sé que esta pregunta ya se le hicieron, pero quisiera reiterar, hemos estado en Soyapango desde que se empezó el desplazamiento de seguridad. Veíamos agentes de la policía y Fuerza Armada con documentos buscando a pandilleros que ya estaban requeridos por cometer varios delitos. Se ha respetado la libre movilidad y sobre todo se realizan estos chequeos en diferentes puntos de ingreso y de salida, teniendo en cuenta que Soyapango era una ciudad bastante complicada en cuanto a las pandillas. Consultábamos a la población salvadoreña de ese lugar, a los comerciantes, sobre todo que fueron impactados por extorsiones, quienes comentaban que agradecían mucho la presencia de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil con estos patrullajes, ya que se sentían más seguros en comparación a años anteriores. ¿Cómo ve usted la iniciativa de poder incursionar en los pasajes y por supuesto también respetando el derecho de las personas que son inocentes? Porque veíamos que tampoco botaban puertas como antes. Entonces son medidas que se estaban tomando para poder tal vez salvaguardar a los niños que no vean este tipo de acciones. ¿Cómo ven ustedes este tipo de iniciativas? Sí, como usted dice, ya hemos tratado este tema, lo acabamos de tratar. Yo reitero lo que he dicho, que el esfuerzo puede surtir un buen efecto si se salvaguarda eso, de el cuidado de no tomar preso a ningún inocente. Y lo que usted acaba de señalar, que también el cuidado con los civiles, el respeto a las personas civiles. Y en cuanto a la persecución del crimen, pues todos sabemos que eso es así, esa es la ley y es la justicia. Y es triste, cómo no, pero si ha habido el crimen, entonces tiene que haber justicia. No puede haber impunidad, porque entonces los crímenes continúan. Esas son como leyes universales. Y en cuanto al sentir de la población, ciertamente es lo que se ha visto. Las personas contentas porque se sienten más seguras. Y es que
en ese ambiente las personas, hay que decir, han sufrido mucho. El no poder salir de sus comunidades, jóvenes que están ahí, que no pueden salir nunca. Es una cosa muy, muy fea. O que no pueden entrar, etcétera. Tantas cosas que ustedes saben mejor que yo. Y entonces las personas pues quisieran que todo eso terminara naturalmente. Yo creo que estas operaciones a nadie agradan, en el sentido de que son siempre un esfuerzo, es una tensión, etcétera. Sí, pero es que lo requiere la comisión del crimen. Si hubo el crimen, pues va a haber lógicamente una persecución del crimen para establecer justicia, y ese es un deber del Estado. Ojalá que no haya exceso de fuerza, que no haya maltrato para nadie, porque eso debilitaría la operación. Pero si la operación se hace con todo ese respeto y, como usted ha dicho, garantizando los derechos de las personas, etcétera, inocentes, y de las personas civiles, entonces la operación sería mucho más legítima, sería muy bien vista. Estoy diciendo no porque no lo sea, sino porque así debería ser. Estamos hablando prácticamente desde el comienzo. Yo siempre digo, pidámosle al Señor, el Señor nos ayude a que podamos salir de esta situación tan difícil, de tanto dolor, de tanta muerte. Dios no quiere eso, la muerte, la cantidad de muertos que hemos tenido, y que vivamos en paz, en una sociedad civilizada como debe ser. Yo siempre cito el Salmo 116 que dice: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela, para decir que oremos todos para que las cosas marchen de la mejor manera y se solucione el problema, el gran problema de la violencia en nuestro país. Ojalá nunca tenga lugar, que podamos vivir en paz. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta corresponde a Michelle Recinos, de la Prensa Gráfica. Buenos días, arzobispo, y buenos días a todas y todos. Mi pregunta va enfocada un poquito más en un tema más específico, que son los nuevos casos de denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el marco del régimen. Hace poco, precisamente en la prensa, salió el caso de un ex trabajador del Tribunal Supremo Electoral, que ya es una denuncia, y ya digamos que es una prueba, una forma de prueba, pues, de que sí están existiendo estas ejecuciones extrajudiciales, que son son una clara violación a los derechos humanos. Entonces, quisiera saber qué posicionamiento tienen ustedes como institución respecto a estas denuncias, a los casos que ya están, pues, como que ya están comprobados, y tal vez las otras denuncias que hasta el momento todavía no han salido hasta la luz. Eso, gracias. Sí, gracias por su pregunta. Vean, como decía hace un momento, nosotros hemos estado siempre abogando, y lo vamos a estar, por las personas inocentes, y escuchamos también las personas que quieren hablar con nosotros. Tenemos la institución en el arzobispado de la tutela de derechos humanos, le llamamos tutela de derechos humanos. Estamos siempre abiertos y por supuesto abogando por las personas inocentes. Ahora, en casos concretos de denuncia como el que usted señala, yo no lo conozco, no tengo información, pero si existen esos casos que tienen pruebas, deberán seguir el proceso de la ley, presentar esas pruebas, etcétera, etcétera. Tienen todo el derecho, creo que es lo que tiene que hacerse, porque siempre es un tema de justicia. Ahora,
Y eso no lo digo yo, sino que es lo que debe hacerse, es el deber ser o el deber hacer. Pero nuestra actitud es siempre queriendo que no se violenten los derechos de las personas inocentes, por supuesto. Pero también entendemos que haya, lo que dije hace un momento, la persecución del crimen y el encarcelamiento para las personas que han delinquido, porque eso es así, o debe ser así, por un punto de justicia, como hemos dicho. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Gracias a usted. La siguiente pregunta corresponde a Juan Carlos Barahona, Diario El Salvador. Buenos días, arzobispo. Solamente consultarle su opinión acerca de la propuesta de reforma que incluye el incremento del 30% en la pensión a los trabajadores. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que estos son aspectos que deben analizarse, estudiarse a fondo y con los técnicos, con personas expertas que saben cómo tienen que manejarse esos fondos, el concepto de rentabilidad, cómo estos fondos van a ser rentables, y solo con el 1% que se incrementa a los patronos y con la disminución de las pensiones VIP, digamos, con eso será suficiente. Si solo el 30%, ¿acaso no se pudiera hacer más del 30%? O a lo mejor no va a ser sostenible y después no se le puede hacer ni siquiera el 30%. Todas estas cosas tienen que ser discutidas, clarificadas, y creo que en la ley deberá estar establecido no solo los montos, sino también cómo se va a dar el mantenimiento de este sistema. En fin, yo no quisiera pronunciarme diciendo que esto es suficiente o que es bastante o que es poco, porque depende mucho de la realidad, de los fondos con que se cuenta y de la capacidad adquisitiva de los fondos, como decir. Pero por supuesto que si en principio los fondos se trabajan para beneficio de los trabajadores, entonces alcanzará para una pensión digna, seguramente. Entonces, insisto que yo dejaría ya esos detalles a los expertos y que se tome la decisión más pertinente. Claro que entre más se le puede dar al trabajador, mejor, dado el alto costo de la vida. Y que haya como una justicia de que el que menos gana, ese se le incremente más, y que al que más gana pues se le reduzcan sus pensiones. Y no es que queramos el mal para nadie, sino que es una cuestión de justicia social, Entonces, y creo que por ahí va la reforma, pero sería bueno que se profundice en todos los detalles, que no se escape nada y que queden firmes. Y por eso digo que para comenzar con una página en blanco, libre, sería bueno el cambio de las estructuras mismas y tener un nuevo sistema con todo establecido justamente. Creo que eso sería ideal. Gracias por la pregunta. La última pregunta corresponde a Susana Peñate, Diario El Mundo. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Ciertamente ha sido el tema de pensiones bastante que nos ocupa actualmente. Solo
reiterar esas dudas que se tienen sobre cómo se va a garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Usted menciona, me parece que menciona más es de la idea de un nuevo sistema, incluso sea mixto. ¿Cómo consideran que podría ser más esa propuesta? Y también en el caso de lo que ya está dentro de la propuesta del gobierno, parece que ya no habrá posibilidad para los cotizantes de retirar el anticipo del 25% como lo han podido hacer con la reforma vigente. También su opinión al respecto. Sí, vea, yo solo es una opinión sobre esto que sea sistema mixto, porque lo he escuchado de algunos comentaristas y me parece que tienen razón, que entre más participan, no solo un sector, se garantiza que haya más justicia. Pero yo diría que no solo que sean mixtos, sino que haya participación de los trabajadores en esa misma institución directiva y que tengan acceso los trabajadores en la toma de decisión también. Y los trabajadores de a pie, los trabajadores pobres, los obreros pobres, que estén allí, que en la misma institución, en el instituto que se va a crear o en el nuevo sistema, tengan opinión y voto. Y entonces las cosas se van a garantizar porque estarían todos viendo lo mejor para todos. Ahora, en cuanto a cómo garantizar la sostenibilidad de esos fondos, ahí es donde yo digo que tienen que intervenir los expertos. Yo me declaro incapaz de contestarle, no es que no quiera, sino que yo no conozco ni las fuentes también que se pueden tener al principio, que pudieran fondear, si es que las hay. No sé, sinceramente no. Me rebasa mi poco conocimiento, pero sé que tenemos personas expertas y si no se pueden traer de otro país, viendo también las experiencias que tienen otros países y que se haga un sistema, hombre, nada es perfecto, pero que funcione, no como lo hemos tenido, que no quiero señalar pues lo que todo el mundo conoce, que no funcionó. Quedémonos allí, que no funcionó. Entonces, ya que ahora todo el mundo está interesado, pues hombre, que se hagan las cosas bien de una vez, de raíz. Eso es lo que yo digo. Pero a mí me da pena decir que hago la sugerencia y sin conocimiento, pero en realidad es así. Son los técnicos, son los expertos los que tienen ahora la pelota en su cancha, por así decir. Pero que escuchemos, eso sí, a un espectro amplio y, por supuesto, a los trabajadores más pobres, más necesitados de este beneficio social. Sería ideal. Yo auguro que se llegue a una solución conveniente para todos, donde no se siga diciendo que las cosas andan mal. Me quedo allí, no quiero señalar más cosas, pero todo el mundo ha escuchado quejas. Entonces, ojalá que todo el mundo estuviera satisfecho. Ahora que si se le puede devolver o no devolver, pues eso tampoco yo no puedo decir. Lo que yo he visto, las aseguradoras, no, lo poco que he visto, no devuelven, porque les interesa que, por la sostenibilidad, les interesa que aquello quede allí. Eso es lo que yo he visto. No es que yo me oponga, yo sé que las personas necesitan y ojalá se les pudiera devolver y se les ayude y se les dé más, etcétera. Yo no me voy a oponer a eso, pero si se está viendo la sostenibilidad, yo he visto, repito, que en los seguros nadie pide, deme lo que he dado, ¿no? Eso no, porque con eso usted va a tener el beneficio al final de su vida. Es el estilo de todo seguro, por lo menos que yo sepa. Entonces, porque se trata de solidaridad para que la cosa funcione. Si le damos a cada quien su dinerito, y como usted sabe que todos queremos tener dinero en la mano, pues después nos quedamos sin nada. Esa es la verdad. Y cuando yo ya no pueda trabajar, que ya no me paguen nada, ni siquiera poquito, nada, y cuando ya no tenga nada, entonces, ¿qué me va a tocar?
Ese es el punto. Entonces, pero repito, yo no soy el que tiene que decir cómo sea o qué porcentaje. No, yo dejo la palabra a los que son entendidos en esto, y ojalá se tome la mejor decisión que favorezca a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Pasen buen domingo.